Bueno, como trabajadores queremos que usted conozca sus derechos y si usted fue despedido hace unos días y le pagaron todas las cargas, que el aguinaldo, que la cesantía, que las vacaciones, probablemente usted recibió una carta que decía reestructuración de personal y no pudo justificar nada más. Esto a partir del 25 de julio va a cambiar, ese modelo va a ser diferente y hoy queremos que usted conozca cuáles son sus derechos para que usted también, si considera que fue cesado de su trabajo de una manera discriminatoria, tiene voz y voto y lo puede hacer valer. Así que hoy contamos con la presencia del abogado laborista, don Francisco Salas. Muy buenos días, don Francisco. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Abogado, esa famosa carta de despido de reestructuración de personal que a veces se vuelve hasta cliché, a partir del 25 de julio ya no va a estar tan justificada. ¿Cómo procede esto ante el ministerio para conocer nosotros como trabajadores qué beneficios vamos a tener? Sí, tal vez para aclarar, existe la posibilidad en Costa Rica de dos tipos de despido. Está el despido con responsabilidad patronal y el despido sin responsabilidad patronal. El que usted se refiere ahora al de la reestructuración es el despido con responsabilidad patronal. Lamentablemente algunos patronos sienten la necesidad de poner en la carta algo. ¿Verdad? Dar alguna justificación para el despido, cuando en realidad el Código de Trabajo, el inciso del artículo 85 del Código de Trabajo, faculta al patrono a dar por terminado el contrato por su mera voluntad. Entonces usted puede en una carta de despido con responsabilidad patronal nada más indicar que el contrato laboral termina ese día y que se le hará el pago al trabajador de todas las prestaciones laborales, sin decir el motivo. Tampoco al momento de la entrega el patrono está legalmente obligado a dar el motivo. Ahora bien, con los cambios que se vienen con la reforma procesal laboral a partir del 25 de julio, el patrono sí debe tomar en consideración que el trabajador va a tener una mayor facilidad para cuestionar motivos que pudieran existir detrás de ese despido. Por ejemplo, un motivo discriminatorio. Si el trabajador considera que esa carta de despido con responsabilidad patronal es el resultado de una acción discriminatoria del patrono, va a poder acudir a los tribunales a un nuevo proceso judicial que está siendo creado a partir de esta fecha, en donde rápidamente un juez podrá analizar el caso y determinar si efectivamente fue o no fue discriminado. Sí, ahora, abogado, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con ese despido? Andemos un poquito más en lo que usted está diciendo. Si yo siento que hubo algo de discriminación por ahí, ¿qué es lo que procede? Sí, como le digo, el trabajador es poco, a menos de que tenga un fuero de protección, y si quiere ahorita hablamos de cuáles son los fueros de protección, es decir, trabajadores que no pueden ser despedidos con responsabilidad patronal. Por ejemplo, una trabajadora en estado de embarazo es una de las que tiene un fuero de protección, ¿verdad? Si una persona es despedida con responsabilidad patronal, técnicamente yo legalmente no puedo hacer nada para evitarlo, ¿verdad? El patrono tiene esa potestad. Pero si yo creo que existe esa razón equivocada detrás de la finalización, voy a poder acudir a un proceso sumarísimo en donde el juez, por ejemplo, al momento que yo presento la denuncia o la demanda, tiene 24 horas para darle traslado de esto al patrono y el patrono tiene 5 días para contestar. Es un proceso que se va a resolver muy rápido. Y le doy un ejemplo, tal vez para que sea más fácil de entender. Mejor. ¿Qué pasa si yo soy una persona que me enfermo con mucha frecuencia? No es mi culpa, pero me incapacito. Entonces puede ser que hace 2 meses me incapacité una semana, luego pasó una semana y me incapacité 2 días, al mes siguiente me tuve que volver a incapacitar una semana, tengo una mala racha de salud. Y después de 3 meses regreso un día al trabajo después de algunos días de estar incapacitado y me despiden con responsabilidad patronal. La carta no dice nada, porque la redactaron correctamente. Ni siquiera diga que no dice reestructuración, pero dice que el contrato termina y que se me van a pagar todas las prestaciones laborales. No es posible pensar que ese despido tal vez tenga algo que ver con mi estado de salud, ¿verdad? Y la ley, la reforma procesal laboral, en el artículo 404, establece una serie de criterios de discriminación en donde perfectamente podríamos establecer la salud como uno de ellos, que no debería ser un factor para discriminar a una persona y que por tanto pierda su trabajo. Entonces, en ese sentido, podría esa persona, con la demostración de sus incapacidades, llegar y decir, yo creo que detrás de este despido, en realidad lo que existe es una discriminación en razón de la salud. Presenta la prueba y es el patrono el que tendría que demostrar que ese no fue el factor que determinó el despido, sino que fueron otros, y tiene que aportar prueba. Tiene que comprobarlo. Exacto. Ahora, tenemos ya aportes de nuestros televidentes. Tenemos a un caballero que nos dicen que cuando fue despedido le quitaron el 10% de la liquidación, que ni siquiera le dijeron el por qué. Sí, bueno, eso sí es totalmente ilegal, ¿verdad? Cuando hablamos de liquidación y entendemos por esto las indemnizaciones, que son el preaviso y la cesantía,
Y los derechos adquiridos, que son las vacaciones y el aguinaldo, esos son derechos que son irrenunciables y son incompensables, dice la ley. Entonces yo no puedo compensar deudas, incluso que pudiera tener el trabajador con el patrono, no las puedo tomar de ahí. Las puede tomar de salarios pendientes de pago. Si existiera una deuda entre patrono y trabajador, de salarios pendientes de pago sí lo puede tomar. Pero de estos 4 elementos no podría hacer ningún tipo de rebaja. Ok, entonces lo puede ir a reclamar. Perfectamente lo puede ir a reclamar. Porque tenemos también el otro caso de un caballero que la señora nos escribe, a mi esposo lo despidieron con responsabilidad patronal, pero pasan los meses y no llega esa retribución de dinero. Sí. ¿A dónde acudo? Porque necesitan el dinero. Eso es lamentablemente una situación muy frecuente. Hay un mito, por así decirlo, a nivel nacional, de que el patrono tiene un mes para el pago de la liquidación. Ese mes no existe, no está. Un mito es un mito, no está en la norma, no está en ninguna ley. Se entiende entonces que al no haber plazo, el plazo no existe y el pago debería ser automático. Idealmente a usted le dan la carta y le dan la plata, ¿verdad? Ahora, eso pasa, algunas empresas lo manejan así, pero no son todas. Entonces, a nivel de jurisprudencia, se ha dicho que lo razonable sería que el trabajador reciba sus prestaciones durante el siguiente periodo de pago, a lo más en el siguiente periodo de pago. Entonces, si gana por semana, en su siguiente semana. Si gana por quincena, en la siguiente quincena, y si ganara por mes, en el mes siguiente. Pero no debería superar el mes, no se justifica. Y lo que ha dicho recientemente tal vez los tribunales es que se pague dentro del siguiente periodo de pago. Debería de estar ahí. Debería estar ahí. ¿Y si no lo hace, puede acudir al Ministerio de Trabajo a pedir una cita de mediación, que tal vez es lo más rápido que en estos momentos podría obtener. Es que para ver necesitamos la platica. Por supuesto. Claro. Y es el fin precisamente de ese dinero, ayudar al trabajador durante el periodo. Sin trabajo y sin ingresos. Ahora, tenemos también una televidente que nos dice, una muchacha, a mí me despidieron y ella usa prácticamente la palabra por capricho porque le caía mal al supervisor. Entonces, hace 22 días fue el despido. ¿Ella qué puede hacer? Porque cuando uno dice, es que le caigo mal, ¿cómo pruebo esto, verdad? Es menos tangible. Tal vez ese argumento es un poco más complicado, ¿verdad? Porque si yo como patrono tengo una mala relación con mi trabajador, no tengo una causal para el despido, porque ojo, tal vez aquí aclaremos esto también. Existe la posibilidad de los despidos sin responsabilidad patronal, que es cuando el trabajador comete una falta. Que ahora queremos ahondar en esto de faltas las graves. Faltas están establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Si yo no incurrí en ninguna de esas faltas, no quiere decir que estoy inmune a que me despidan. O sea, siempre puedo estar sujeto a que me despidan a través de un despido con responsabilidad patronal. Si yo tengo una mala relación con un trabajador, yo perfectamente puedo despedirlo y pagarle todos los derechos laborales. Siempre y cuando esa mala relación, de nuevo, no esté basada en un hecho discriminatorio. Yo me llevo mal con usted porque usted es de esta religión, porque usted es de esta nacionalidad o porque usted tiene esta orientación sexual, ¿verdad? Entonces, mientras yo no incurra en una falta de ese tipo como patrono, yo sí puedo despedir a alguien con responsabilidad patronal porque tengo una mala relación. No siempre me llevo y cuando bien con no haya alguien. discriminación de fondo. Siempre y cuando no haya discriminación de fondo y por supuesto que le pague todas las prestaciones laborales. Ahora, tenemos el otro caso de un esposo que lleva 7 años peleando por una liquidación que no llega. Despedido, y 7 años y tiene 7 años de estar peleando ese dinero. Porque lamentablemente, y esto es uno de los cambios que viene o que la reforma procesal laboral pretende establecer, es acortar la duración de los procesos judiciales. Es que 7 años es visible. Esta nueva ley que empieza a regir el 25 de julio, de hecho, que lleva como nombre la reforma procesal laboral, cuantitativamente, digamos, está dedicada precisamente a eso. Es su principal objetivo, reducir los plazos de solución o de resolución de los procesos judiciales, para evitar casos como este, en donde un proceso judicial dura 7, 8 años en resolverse, ¿verdad? En promedio un proceso de mayor cuantía puede durar entre 3 y 6 años en resolverse, es demasiado tiempo. Sí, mucho. Y precisamente lo que se busca es, introduciendo la oralidad dentro del proceso judicial, es decir, que hayan más audiencias orales, en lugar de intercambio de documentos entre las dos partes, acortar los tiempos de respuesta a los tribunales. Qué interesante, abogado. Nos escribe sobre el tema de acoso laboral, porque tenemos una amiga que nos dicen que fue despedida a causa de eso y que ella tiene hasta tema de psicóloga y demás para comprobarlo. ¿Cómo queda el tema del acoso laboral cuando se despide por este tipo? Eso es una discriminación también. Correcto. Lamentablemente el acoso laboral existe en Costa Rica, se da en muchos lugares de trabajo.
Lo lamentable también es que no hay una regulación expresa en el país. Sobre el acoso laboral no hay. Tenemos una ley contra el hostigamiento sexual, pero no tenemos una ley específica contra el acoso laboral. El Ministerio de Trabajo establece dentro de su manual de procedimientos un procedimiento para recibir denuncias por hostigamiento laboral o acoso laboral, y hay muchas empresas que a lo interno ya tienen procedimientos para resolver las denuncias que se presenten por acoso laboral, que es lo que yo le recomendaría a las empresas, que tengan una política para resolver estos casos y ser transparentes con sus trabajadores para que ellos puedan presentar esas denuncias. En el caso de una trabajadora que ha sido objeto de acoso laboral o está teniendo ese problema, lo puede denunciar en el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo inicie una inspección y una investigación en la empresa, ¿verdad?, como una de las formas que podría tener para manejar, si la empresa no le ofrece, digamos, una solución a lo interno, ¿verdad? Ahora, si fue despedida por ese motivo, de nuevo, ahí habría que analizar el caso en específico, ya sea si fue despedida con o sin responsabilidad patronal, para ver qué acciones legales se pueden tomar. Ok. Ahora, antes hablábamos del caso hipotético de una persona que se enferma mucho. Tenemos un caso real de un televidente que nos dice eso. La hija dice, a mi papá lo despidieron porque él se enfermaba mucho y lo que le dijeron fue que le iban a dar la plaza a otro trabajador en lugar de reubicarlo o darle otra posibilidad. ¿Cómo actuar ante esto? Porque evidentemente hay discriminación de fondo. Sí, hay una situación en donde sí la ley autoriza. Por ejemplo, si yo tengo un accidente laboral, ¿verdad?, y me incapacito, y a raíz de ese accidente yo me encuentro en imposibilidad de seguir haciendo la labor para la que fui contratado, y la empresa no puede reubicarme, porque de acuerdo con mis capacidades yo no puedo ser reubicado en ningún otro puesto en la empresa. La empresa sí tiene la potestad de despedirlo con responsabilidad patronal y pagarle todas las prestaciones. ¿Por qué? Porque yo no tengo, no es un tema de no querer, es no poder, ¿verdad? Usted ya no puede hacer la labor para la cual lo contraté, ¿verdad?, y yo no tengo un lugar a donde ubicarlo, y tampoco legalmente estoy en obligación de crear una plaza para ubicarlo a usted, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría que analizar, nada más quiero hacer la salvedad, si el caso de la televidente o del papá es ese, ¿verdad? Porque es un caso totalmente distinto al que comentábamos antes, que es alguien que sí está en capacidad de seguir desempeñando su labor en el puesto para el que fue contratado, pero que lamentablemente ha tenido una mala racha de salud y que ha ido acumulando incapacidades, y que eso puede ser que haya sido el factor que determinó para que el patrón no tomara la decisión de despedirlo. En ese caso, si ese es el caso hipotético, se abre precisamente la posibilidad a partir del 25 de julio, no es ya, a partir del 25 de julio, de acudir a los tribunales a presentar un proceso sumario por discriminación en donde presente la prueba diciendo, vea, creo que a mí se me despidió simplemente porque me estaba enfermando, estas son mis incapacidades, y ya nombraron otra persona en el puesto. Entonces no fue que eliminaron la plaza, es que simplemente contrataron a otra persona, probablemente porque les pareció muy sano, ¿verdad? Y yo que tengo este problema de salud, no se me despidió. Y tendría que venir el patrono a demostrar que no, que fueron otras las razones. Un problema de rendimiento, un problema de actitud o cualquier otra cosa, ¿verdad? Ok, bueno, que tome nota entonces la hija para que aproveche ahora a partir del 25. Tenemos el caso de otra señorita que nos dice, hace 15 días me despidieron y cuando me dijeron cuál fue el motivo, porque alguien se quejó en Facebook. Esa fue la justificación de su despido. Despido con responsabilidad patronal, asumo. Digamos, sí, con responsabilidad patronal. Sí, de nuevo, ¿verdad? Habría que ver el impacto de la queja en la imagen de la empresa o qué fue lo que la trabajadora hizo para que pudiera representar su salida. Pero si es con responsabilidad patronal, ese tipo de cosas sí es posible hacerlas. El patrono sí tiene esa potestad. Si yo cometo un error, tal vez no tan grande como para un despido sin responsabilidad patronal, no calza dentro de las faltas graves, pero le genera un perjuicio en la imagen a la empresa o con un muy buen cliente, la empresa podría tomar esa decisión. Ahí no hay una discriminación, ahí hay una decisión de negocio de la empresa de despedir a esta persona porque cometió un error y prefiere no volverse a jugar el chance de que lo vuelva a cometer y prefiere sacarle y pagarle las prestaciones. Ahí no habría una discriminación, es una decisión tal vez muy estricta de parte de la empresa, pero legalmente posible. Legalmente posible, sí. Ok. Hay otra consulta de una empleada doméstica que dice que le cambiaron el horario de trabajo y que ella no se puede adaptar a este nuevo horario, pero que su patrona le dice, bueno, es que usted es la que no puede, entonces si usted no puede, chao. Entonces, ¿cómo que
¿verdad? Es injusto para ella Sí, porque hubo un cambio de horario. Aquí hay que hacer una distinción entre lo que es la jornada y lo que es el horario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si una persona trabaja de 6 de la mañana a 2 de la tarde, está dentro de una jornada diurna y su horario es de 6 a 2. Pero si lo pasan de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, eso sería pasar a una jornada mixta. ¿Ok? Entonces, lo que no se puede hacer y que incluso la empleada doméstica podría alegar como un cambio ilegal es cuando se da un cambio de jornada. Por ejemplo, esto que le estoy indicando, de 6 a 2 me pasaron de 2 a 10. Pero si lo que me pasaron fue de 7 a 3, ese es un cambio de horario. O martes o jueves. Ese sí se puede hacer cuando es un cambio de horario, sí es posible dentro de la misma jornada. Cuando me mueven la jornada, eso es lo que unilateralmente el patrono no puede hacer. Y el trabajador que se le hace o se le obliga a realizar ese cambio de jornada puede dar por roto el contrato y pedir el pago de las prestaciones, porque uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que es la jornada, se le está afectando. Abogado, si por ejemplo yo estoy acostumbrada a que me den los martes libres o los domingos libres y me dicen, no, ya ese no va a ser su día, le vamos a dar ahora los lunes. ¿Eso es legal? Sí, esa es parte de la jornada, a menos de que del momento en que se me contrató, se me indicó que el horario era rotativo y que los días de descanso podían variar. El hecho que de repente a mí me cambian las condiciones y yo siempre he tenido el domingo libre, trabajo de lunes a sábado con domingo libre, y de un momento a otro me dicen que no, que trabajo de martes a domingo con el lunes libre, eso de nuevo se interpreta como un cambio en la jornada que podría dar pie a que el trabajador puede dar por roto el contrato y pedir el pago de las prestaciones. El problema es la solución que tiene el trabajador, porque el trabajador o acepta el cambio o se queda sin trabajo, básicamente, porque romper el contrato implica decir al patrono ya no trabajo más y ir a los tribunales de justicia a pedir el pago de las prestaciones, porque tal vez el patrono no se las quiera dar voluntariamente. Entonces, pero tiene derecho a esas prestaciones. Pero tiene derecho a estas prestaciones. Porque ahora, el cambio no fue de él. Correcto, porque le están afectando un elemento esencial. Elementos esencial como el salario, la jornada, la jerarquía y el lugar de trabajo, esos 4 elementos no pueden ser modificados unilateralmente por el patrono. Puede haber un mutuo acuerdo. Entonces es diferente si se acercan al trabajador y tratan de llegar a un acuerdo para el cambio de la jornada. Ok, el caso de una amiga que nos dice, me despidieron estando embarazada y literalmente dice, el motivo del despido es porque está embarazada. Sí, bueno, a mí me gusta creer que en Costa Rica hemos avanzado un poquito más en eso, en ese tipo de acciones, porque está clarísimo, y ahora que hablamos de los fueros de protección, el fuero de protección más claro, y yo creo que todos conocemos, es el de la trabajadora en estado de embarazo. La trabajadora en estado de embarazo no puede ser despedida con responsabilidad patronal, solo puede ser despedida sin responsabilidad patronal si comete una falta grave, y previo a despedirla debe acudir el patrono al Ministerio de Trabajo a solicitar el permiso para aplicar el despido. Entonces tienen una protección bastante fuerte. Una trabajadora que es despedida con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal, sin seguir el procedimiento ante el ministerio, debe acudir inmediatamente a los tribunales. De nuevo, a partir del 25 de julio va a tener un proceso muy rápido de discriminación en razón de esa situación y va a poder lograr la reinstalación. En este proceso que estamos hablando de discriminación, el juez incluso puede reinstalar al trabajador mientras se discute el proceso. Aun y cuando el proceso está llamado a ser muy corto, el juez tiene la potestad de decir, mientras discutimos si aquí hubo o no hubo discriminación, devuélvase a trabajar para que siga, para no hacer más grave la afectación en cuanto a la pérdida de salarios. Bueno, en buena hora. Ella tiene toda la de ganar, sin duda. Sin ninguna duda. ¿Puedo yo como trabajador pedir una copia de mi contrato de trabajo? Correcto. Sí, en esto hay también una serie de mitos, por ejemplo, sobre el manejo de la información personal del trabajador, que una vez que yo entrego algo, se lo llevó el patrono y nunca más lo volví a ver. No, esto es información personal, ¿verdad? Hay un derecho que se llama de autodeterminación informativa, que me garantiza a mí la posibilidad de tener acceso a toda mi información personal. Si usted es la representante patronal, usted es mi patrono, y usted tiene en el expediente información personal mía, incluso de tipo médico, de mis incapacidades, todo mi currículum, todos los movimientos de personal que se han hecho durante la vigencia del contrato de trabajo, yo tengo derecho absolutamente a toda esa información y a verificar incluso que sea correcta y a corregirla en caso de que haya algo en esa información que no esté bien. Yo puedo pedir incluso una copia del expediente. Ahora, vea este tipo de discriminación, abogado. Cuando yo me doy cuenta que el patrón no me está haciendo a mí los aumentos de ley,
pero a los otros miembros del equipo de trabajo sí se los está haciendo. Sí, aquí habría que determinar, porque los aumentos que ahora son anuales, el aumento mínimo de ley que ahora pasó de ser semestral a ser anual, a ser una vez al año, solo en enero, técnicamente solo está obligado el patrono a hacerlo con el fin de completar el salario mínimo. Es decir, que solo las personas que están sobre la línea del salario mínimo tienen derecho a que se les ajuste todos los años. Si usted gana más del mínimo, técnicamente no debería o no tiene usted derecho al aumento. Ahora, muchas empresas lo vienen haciendo de forma como una costumbre, ¿verdad? De que todos los semestres o ahora todos los años le hacen el aumento a todo el personal, ¿verdad? Entonces, en ese caso se podría generar un derecho, una expectativa del trabajador a que eso no cambie, a que mi salario se actualiza automáticamente todos los años. Ahora bien, hay algunas empresas que sujetan el aumento al rendimiento, hacen evaluaciones de desempeño y solo las personas que tienen un determinado desempeño tienen derecho al aumento anual. Si esa ha sido la política de la empresa y ha sido claramente comunicada, yo sí puedo hacer esa distinción y solo aumentarle a los que tuvieron cierto desempeño y a los que no lo tuvieron, no se lo aumento. Pero eso tiene que quedar claro. Si es un tema de que a todos se lo hago siempre y solo a Verónica no, ahí sí hay discriminación. Habría que buscar cuál es el motivo que está detrás de eso. Okay. Hay otra consulta porque nos dice un trabajador, acaban de adquirir nuevos dueños la empresa y este patrono dice, yo no voy a hacer el pago de prestaciones porque eso le correspondía al patrono anterior. ¿En qué condición quedan los nuevos trabajadores? Sí, bueno, los trabajadores de siempre, porque el que es nuevo ahora es el patrono o el dueño de la nueva empresa. Sí, ahí el empresario comete un error, porque cuando una empresa cambia de manos, es decir, cuando hay una transacción a nivel de una empresa, hay dos posibilidades. Usualmente es que el que está vendiendo la empresa liquida a todo el personal, le paga todas las prestaciones y pasan borrón y cuenta nueva con el nuevo dueño, ¿verdad? Que es un escenario ideal, pero muy caro, ¿verdad? O la segunda opción es lo que se llama una sustitución patronal, en donde, por ejemplo, pasan los trabajadores de la razón social X a la razón social Y, o sea, de la sociedad X a la sociedad Y, ¿verdad? Sin que haya un pago de prestaciones, pero las condiciones laborales se mantienen igual, ¿verdad? Pero esta persona que adquiere, ya sea porque adquiere la sociedad o traslada a los trabajadores de esta sociedad a esta, también adquiere todas las obligaciones y el pasivo laboral de la empresa. Entonces no puede llegar y decir, bueno, como yo compré esto en junio, yo en diciembre pago la mitad del aguinaldo. Sí, lavarme las manos como si borrón y cuenta nueva. La antigüedad laboral yo la tomo en cuenta a partir de ahora y no para atrás. No, cuando adquiere los trabajadores, lo adquiere con lo bueno, todo, lo malo y con todo lo que traen detrás. Ok, excelente. Ahora tenemos la consulta de una señora que nos dice, tengo 8 años de trabajar para una empresa que ahí no despiden a nadie, nos aclara ella, pero que tiene jornadas laborales de hasta 12 horas sin pago de extras. Y que es recurrente esto. Sí, el tema de la jornada extraordinaria es un tema complicado en algunas industrias o algunos tipos de negocios en donde por costumbre no se ha pagado, pero lo cierto es que no hay excepción, ¿verdad? A nivel de jornadas existen límites diarios y límites semanales. Por ejemplo, en una jornada diurna, el límite diario es de 8 horas, máximo 10 si la labor no es insalubre ni peligrosa, y no más de 48 en la semana. La hora extra se calcula de forma diaria. Entonces, si yo tengo un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde con una hora de almuerzo, de ahí 9 horas, por ejemplo, toda labor que yo desarrolle después de las 6 de la tarde, sí está autorizada por el patrono e incluso es exigida o solicitada por el patrono, va a tener la condición de hora extra y se me debe pagar como tal con un recargo del 50% del valor de la hora, es decir, a tiempo y medio, ¿verdad? Este tipo de situaciones son fácilmente reclamables por parte de los trabajadores, especialmente si la jornada extraordinaria es permanente. Es decir, si yo tengo turnos de 12 horas todos los días o 4 veces por semana y no me pagan las horas extra, es fácilmente reclamable. De hecho, en los reclamos de horas extra, es el único caso, tal vez, de los pocos, en donde el trabajador tiene la carga de la prueba en un juicio laboral, porque tiene que decirle al patrono qué días fue que laboré las horas extra, excepto en los casos donde hay jornada extraordinaria permanente, como este, por ejemplo, si la señora me dice que todos los días trabaja 12 horas, lo que tiene que llegar es al juzgado, contar que va a tener, que labora bajo esas condiciones y más bien es el patrono el que va a tener que demostrar que no lo labora así o que ya le pagó. Ok, perfecto, abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Mucho gusto. Y a partir del 25 de julio
Bueno, tenemos nuevos derechos con esta nueva reforma, entonces. Así es, a estar muy mejores pendientes. instrumentos. Excelente. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Pati.